un proyecto entre manos, el cual nos otorgará lo necesario para nuestro objetivo, sobreponernos políticamente a nuestra competencia. ¿Y de qué se trata ese plan? Se trata nada más y nada menos que de la conquista del gobierno mediante el uso de nuestro nuevo modelo de robot, F7. ¿Vamos a utilizar un robot? No se trata solo de un simple robot, se trata de un modelo creado específicamente para la manipulación de la población. Por lo tanto, no nos soportará ningún problema nuestro objetivo. ¿Cómo pensáis hacerlo? Ya tenemos un fabricante del modelo. Una vez esté diseñado el primer prototipo ya no habrá ningún problema en red. Perfecto, nuestro objetivo se cumplirá pronto. Así es, dominaremos el mundo. Y por supuesto llegaremos a lo más alto del poder. Os presento a la diseñadora de nuestro proyecto, Susana Ortega. Encantada. Así que usted es la diseñadora del modelo, ¿cómo avanza el proyecto? La verdad es que bastante bien. Si queréis me acompañáis os enseño el laboratorio que se está realizando. Por supuesto. Queremos comprobar que nuestro dinero está siendo bien invertido. Acompáñenme. No espero, nuestro proyecto nos ha costado una fortuna. Pasar. Aquí a la derecha está el robot. ¿Esa cosa insignificante es el robot? Exigimos una explicación. No os preocupéis por su tamaño. Está específicamente diseñado para lo que me pedisteis. Eso esperamos. Por su bien y por el nuestro. Uf, qué tarde se me ha hecho. Me lo llevaré a casa y mañana por la mañana continuaré. Dominaré a estos humanos, son influenciables y poco inteligentes. Conquistaré el mundo. Hijos de Piota, cabraunautas, malditos humanos, despreciables. Buenas noches, me llamo Belenjena y hoy vengo a informaros sobre el actual estado del país debido a un robot que se ha hecho con el control político. Buenas noches, me llamo Pacamarte y vengo a exponer el problema que se nos plantea. Todo proviene de unos intereses de ciertos políticos los cuales querían manipular a la sociedad por medio de la publicidad, con la ayuda de un robot, creado por una empresa privada que mientras llevaba a cabo el proyecto apareció uno de estos defectuosos. Como consecuencia, encontramos diferentes movimientos que se oponen al gobierno. Según diferentes fuentes de información, a través de un golpe de Estado, el robot llamado F7 ha conseguido el poder. Actualmente estamos viviendo situaciones de pánico debido a las medidas dictatoriales del robot. Esto es todo por hoy. Como que en casa de Pau, cabrones, yo estaba yendo a casa de Desi. Vale. Que sí. Que ya vamos. Vale, adiós. Hola chicos, ya hemos llegado. Ay, qué calor hace aquí, ¿no? Ay. ¿Qué peli estáis viendo? ¿Qué cojones? ¿Eso son las noticias? Sí. O sea, ¿un puto robot nos está gobernando? ¿Esto es real?
¿No teníamos suficiente con Franco? Ahora esto, coño, menos tecnología y más hierba, que es natural. Tía, pero relájate un poco, ¿no? Anda, toma, fuma. Que fume, pero inconsciente, ¿tú te das cuenta de lo que está pasando? Tía, Pau tiene razón, relájate. ¿Que me relaje? Vamos a ver, me lo estás diciendo tú, justamente tú que mataste a ese misógino en la manifestación feminista. Yo voy a acabar con esa puta bestia con cables y no le va a quedar ni un servomotor. Pues escúchame, yo tengo todo el hambre, porque nos vamos para la cocina. ¿No? Bueno, ¿queréis un cachito? Sí. Uda. Pero antes tenemos que planificar el asesinato perfecto. Vale, sí, lo planeamos todo lo que quieras. Pero ten cuidado con el cuchillito. Que tenga cuidado con el cuchillo, no estamos a lo que estamos, Pau. Yo quiero arrancarle los cables a esa puta bestia. ¿Sanar? ¿Un puto ¿Es queso? un queso? Hay que centrarnos, vamos a pensar algo más tranquilo. Me estáis cortando las alas. Yo creo que tendríamos que encerrar a ese robot en una caja y que se pudra. Pongámonos serios. El robot es electrónico, ¿no? Por lo tanto, si lo mojamos, deja de funcionar. ¿Veis por dónde voy? Claro, vamos a tirarlo a la playa, ¿no? Tenemos que ir hasta la playa. Joder, pues lo tiramos a un cubo de agua, tío. Siempre sacando los Eso es planes. buena Me idea. gusta cómo piensas. Pero primero hay que planear cómo secuestrarlo. Ah, pues habrán cámaras de vigilancia y todo. Hostia. Claro, pero la gente que está vigilando las cámaras de vigilancia tendrá que dormir. Y no creo que tengan mucha gente como para cubrir tantos turnos. Hombre, pero saltará la alarma, digo yo. Así que... Pues desactivamos la alarma. Claro. Me cojo yo el ordenador esta noche y desactivo la alarma lo máximo que pueda. ¡Ay, así me gusta! Esa es la actitud, saca. Vale. Vale, ya está. Me voy a llevar a casa. ¿Para qué? Si estoy yo aquí, soy la líder, háblame a mí. Sí, ya está tocando huevos esta. Que ya tenemos abierto las cámaras y todo eso de 4 a 5 de la mañana, ¿vale? Quedamos sobre las 3. Madre mía, es aquí, ¿verdad? Sí, pone el laboratorio, es aquí, madre mía. Ay, qué nerviosa estoy, no esa guardia. Ay, qué bueno, vamos a ver. Vale, abre la puerta, vale, abre, vamos, perfecto. Qué nerviosa estoy. No, hay que pensar cómo abrir la puerta. Es verdad, ¿cómo abrimos esto? Tú eres el hacker, Pau. A ver, Cañero, menos mal que yo pienso. ¿En qué has pensado? Madre mía, tienes una llave, has cogido la llave, ¿dónde la has Toma, sacado? Pau, que ¿Cómo improvisa. sabes con eso? ¿Dónde está esta puta niña? No lo veo. Pero esto está lleno de cajas, puede estar en cualquiera. Es que, ¿cómo vamos a encontrar esto? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a meter una denuncia que diciendo Rajoy os vais a librar. Menos mal, cuidado que tiras todo el agua. Chicos, llegó el momento. Pequeña bestia con cables, llegó tu hora. Noticias de última hora. Como bien ya sabéis, la sociedad se ha visto sometida a diferentes cambios debido a la dictadura del robot. Por esta razón venimos a informar que esto ha terminado. El robot F7 ha sido asesinado por una banda de anarquistas quienes pusieron el robot en contacto con agua. Durante este periodo, el robot ha amenazado a la población, sobre todo con cambios políticos. Actualmente se sabe que hay diferentes personas implicadas para que la población se recupere y mejore en todos los aspectos. Buenas noches y esto ha sido todo por hoy. Gracias a la empresa El Caleidoscopio, especialmente a Andrés por su paciencia y sabiduría cuando enseñaste a estos humanos a programarme durante las clases de formación. Gracias al Ayuntamiento de la Pobla de Flandes, especialmente a Ana por plantearnos este proyecto. Gracias al Centro Guillén Alcalá, muy especialmente a todos los alumnos de informática que han intervenido
para todos los